gracias porque ha tomado el tiempo para estar con nosotros durante estos momentos que vamos a estar estudiando la palabra de Dios. Si acaso está listo o lista, le ruego pues que tomen su pluma, su cuaderno, su Biblia, para que así pueda seguir el estudio de esta mañana. Estamos estudiando el Evangelio según Juan y vamos en el capítulo 1, versículo 18. Antes de empezar la clase en esta mañana, hermanos, le invito para que abra su Biblia al libro de Juan, el Evangelio según Juan, y vamos a leer el capítulo 18, y pues vamos a leer hasta el 21, bueno, hasta el 20, porque no creo que nos pasemos más de estos versículos en nuestro estudio. Juan capítulo 1, versículo 18 al 20 dice así: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Versículo 19. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Que el Señor bendiga su palabra. Recuerde que la última vez que estuvimos juntos, estuvimos viendo concerniente, y le voy a poner aquí número 1, ¿verdad? Porque ya perdí el número del boceto, ¿verdad? Pero número 1, el testimonio de Juan. Y claro que este es el Juan el Bautista, ¿verdad? El bautizador. Y el capítulo 1 y versículos de 15 a 18. No acabamos de ver todos los versículos, nos quedamos en el versículo 18. Y noten que aquí en el versículo 18, primeramente vemos el testimonio de Juan que dice que a Dios jamás se ha visto. ¿Ok? Estamos considerando el testimonio de Juan el Bautizador. A Dios jamás se ha visto. Sin embargo, vemos nosotros que a través de diferentes escrituras, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, leemos de ocasiones cuando Jehová Dios se le aparece a varias personas, que no es así. Por ejemplo, se le apareció a Moisés en Éxodo capítulo 3, ¿recuerdan? Sí. Y luego miramos nosotros que más adelante, en Éxodo capítulo 19, se le aparece a Moisés nuevamente en el monte Sinaí, ¿recuerdan? Sí. Solo que hay ocasiones cuando Jehová Dios se manifiesta a ciertas personas. Y miramos nosotros que este pasaje donde dice jamás se ha visto, referencia a Dios. Entonces la pregunta que necesitamos que hacer al texto es, bueno, si nadie ha visto a Dios, entonces ¿a quién han visto? Cuando los textos enseñan que han visto a Dios. Y claro que miramos nosotros, ¿verdad?, que son agentes de Dios. Y cuando hablamos de agentes de Dios, estamos refiriendo, ¿verdad?, por ejemplo, a ángeles. ¿Okay? Estamos refiriendo al Hijo de Dios. ¿Okay? Y claro que aquí, en esta parte aquí, ángeles, ¿verdad?, entra la discusión y el estudio el ángel de Jehová. Y claro, ¿verdad?, ¿quién es el ángel de Jehová? Que es lo que enseña el Antiguo Testamento, pero ahorita no vamos a estudiar eso, sino que vamos a mirar la enseñanza de agentes, personas que vienen a representar a Jehová Dios. Por ejemplo, miren, cuando vamos a Éxodo capítulo 3 y versículo 20 en adelante, noten lo que dice la palabra del Señor. Éxodo capítulo 3 y versículo 20. Éxodo capítulo 3 y versículo 20 dice: pero yo extenderé mi mano
y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejaré ir. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayas con las manos vacías, sino que pideis cada mujer a su vecina y su hospedaje, su hospedaje, ¿verdad? Alhajadas de plata, alhajadas de oro, vestidos de los cuales podréis sobre vuestros hijos y hijas. Bueno, aquí habla de la salida de Egipto, ¿verdad? Me equivoqué en el texto, hermano. Es Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20. En Éxodo capítulo 20 miramos nosotros que dice de la siguiente manera. Nos habla concerniente a la salida del pueblo de Dios, y miramos nosotros que ahí Dios comienza a hablar sobre que el representante de Dios en esa ocasión, se pone aquí Éxodo, ¿verdad? Para que el representante de Dios en esa ocasión viene a ser el ángel y no Dios. Esto se viene a comprobar con Hechos capítulo 7, si usted recuerda bien, cuando Lucas está escribiendo la manera en cómo se vino a distribuir la ley de Moisés en aquel entonces, y dice que los ángeles de Dios fueron los que distribuyeron la ley a Moisés. Y esto, claro, ¿verdad?, que viene también con Gálatas capítulo 13, versículo 19. ¿Okay? Pero vuelvo a repetir, se nos da a entender que Jehová Dios se le apareció a Moisés, que Jehová Dios se le apareció a Moisés en el monte Sinaí, que Jehová Dios se le apareció, ¿verdad?, a darle la ley. Pero miramos nosotros que la Escritura nos da a entender que fueron agentes de parte de Dios que Él envió a su pueblo para que pudiera cumplir la voluntad de Dios. Ya cuando llegamos al Nuevo Testamento, miramos nosotros que habla del Hijo de Dios. Y miramos nosotros que una pregunta que le hace Pedro a Jesucristo es en Juan capítulo 14. En Juan capítulo 14 dice la palabra del Señor lo siguiente. Juan capítulo 14 y versículo 7 dice, empieza en el versículo 6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocéis, también a mi Padre conoceráis, y desde ahora le conocisteis y le habéis visto. Felipe le dijo al Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Solo que estos textos nos dan a entender sobre la agencia o los agentes de Dios, ¿verdad?, que vienen a ver a Jesucristo. La primera parte del texto 18. La segunda parte del texto 18 concuerda con lo que acaba de establecer. En Juan capítulo 1, versículo 18 dice la palabra del Señor lo siguiente, la segunda parte. A Dios nadie le dio jamás, y el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Dos cosas. Unigénito, Hijo. Pues estamos viendo el testimonio de Juan el Bautizador concerniente a Jesucristo. Y primeramente nos está estableciendo concerniente a la deidad, a Dios. Pero ya ahora llega al Hijo. Y la palabra unigénito, ¿verdad?, quiere decir el único. ¿Okay?
griego es la palabra único o la única esencia. Porque esta palabra, ¿verdad? Que es la palabra mono, ¿verdad? Y luego griega, huyos, que quiere decir única esencia. Nos va a entender que Jesucristo es Dios. En otras palabras, Él es el único que ha venido a este mundo. Y claro que cuando habla del ser único, estamos hablando de la naturaleza humana y divina. Él es el único. Y aquí pudiéramos usar Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante. Y también Juan capítulo 10, versículo 30. Y otros versículos. Pero yo creo que esta parte nos está dando a entender. El unigénito hijo. Recuerden que la palabra hijo, hay dos palabras griegas. Esta palabra quiere decir un hijo biológico, nacido de padre y madre. Esta palabra hijo quiere decir que es de la misma esencia, es decir, es divino. Jesucristo es divino. Jesucristo no tuvo principio y no tendrá fin, así como Dios. Y hay varios versículos que podemos usar para establecer este punto de razón, para que miren la diferencia. Y claro, ¿verdad? Que donde dice que está en el seno, ¿de quién? Del Padre, dice aquí, ¿verdad? El seno del Padre. Esto de aquí habla sobre la omnipresencia, sobre la omnipresencia de Cristo. En otras palabras, Cristo está en la tierra, ¿verdad? Pero también ¿dónde está? Con el Padre. Su esencia es omnipresente, omnipotente. No te lo que dice Juan, que Juan capítulo 3 y versículo 13. No de lo que dice el 13, Juan capítulo 3, versículo 13. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Ven lo que dice Juan aquí? En otras palabras, ¿dónde estaba, según cuando se escribe estos versículos, dónde estaba Jesús? En la tierra. Pero no sé lo que dice el versículo 13. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. Ahí habla de la eternidad de Jesucristo. Es eterno, no tiene principio, no tiene fin. Y luego dice, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, habla de qué? De que está en la tierra, su naturaleza humana. Y que está ¿en dónde? En el cielo. Habla sobre su omnipresencia. En otras palabras, Cristo, la característica de Cristo es omnipresente, ¿verdad? Solo que es el testimonio de Juan el Bautizador. Jesucristo viene de la eternidad, viene del seno del Padre, Dios que nadie lo ha visto. Pero vino Jesucristo como el único que tiene la esencia divina a este mundo, para que así pudiese manifestar la característica del Padre. Pero como ha venido al mundo para demostrar la característica del Padre, Él aún su permanencia, ¿verdad?, es con el Padre. O sea, es omnipresente. Pregunta o comentario, hermano. Ok, vamos al 19. Punto 19. Ahora sí ya empezamos del 19 y 20, ¿verdad? Ya lo vamos a abordar aquí. Porque ya entonces entramos en el punto número 2, la conversión o conversación
conversación con los sacerdotes y levitas. Capítulo 1, versículo 19 hasta el 28, pero vamos a estar estudiando ahora solamente algunos versículos. Y primeramente miramos nosotros los sacerdotes. Los sacerdotes y levitas. Ok, versículo 19. Hacemos la pregunta: ¿quiénes eran? ¿Quiénes eran? Los sacerdotes y levitas en el tiempo de Jesucristo. Recuerde que todavía existe el templo. ¿Okay? Y este templo es el cual es el segundo templo, ¿verdad? Porque cuando usted va al libro de Esdras, Nehemías, Ageo, Zacarías, Miqueas, va a mirar en la construcción del segundo templo. ¿Okay? Se viene a construir más o menos el segundo templo por el año 520 antes de Cristo. ¿Okay? Y durante este tiempo miramos nosotros que en el templo se vienen a señalar que tantas organizaciones sacerdotales, según la primera carta de Crónicas, capítulo 28. ¿Recuerdan? David viene a formar sacerdotes. ¿Ok? Segunda, la primera, ¿verdad? La primera carta de Crónicas, capítulo 28. Y miramos nosotros que todavía en el tiempo de Jesucristo, porque vamos a Lucas capítulo 1, el versículo que del 6 en adelante, miramos nosotros que todavía está en existencia esta organización de David. Porque note lo que dice en Lucas capítulo 1. En Lucas capítulo 1 miramos nosotros que dice la palabra del Señor, empieza en el versículo 5, dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Y luego miramos nosotros, ¿verdad? En el versículo 8 dice: aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase y conforme a las costumbres del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Leo estos versículos para que usted entienda, para que usted entienda que todavía estaban en pie lo que David organizó en Primera de Crónicas capítulo 28. Por lo que esos son los sacerdotes. Y los levitas, claro que son los que se encargaban de llevar a cabo el culto. Ahora, ¿qué era la función de ellos? La función de ellos era, número uno, la adoración en el templo y sacrificios. ¿Okay? Número dos, era de interpretar la ley. Y número tres, era de administrar las cosas del templo. ¿Recuerdan cuando Jesús se enojó con los administradores del templo? En Juan capítulo 2, ¿por qué? Porque ellos ya lo habían hecho con un tipo de negocio, en primer lugar. Segundo, Jehová Dios había pedido que los animalitos que se sacrificaran fueran animalitos sanos, puros, y no tenían
sino que era lo que les sobraba a las personas, lo traían ahí para que fueran sacrificados. Pero que ellos administraban todas las cosas del templo, eran intérpretes de la ley, eran los que interpretaban la ley de Moisés, y eran los que conducían la adoración y sacrificios en el templo todavía de Jesucristo, porque recuerde, el templo se empezó en el año 512, pero ¿cuándo vino a ser destruido? En el año 70 después de Cristo. ¿Ok? Por muchos años. Pero los sacerdotes y los levitas estaban bajo la autoridad, noten, ya no de Dios, sino que ¿quién? Versículo 24, Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, versículo 24 dice, y los que habían sido enviados eran de los ¿qué? De los fariseos. Solo que aquí está otra parte, ¿verdad? Que tenemos que definir, los fariseos. ¿Quiénes eran? ¿Quiénes fueron, verdad? Los fariseos. Los fariseos empezaron su organización religiosa, ¿ok?, durante la cautividad de Babilonia. Y la cautividad de Babilonia fue el año 606 al 536 antes de Cristo. ¿Okay? Por lo que ellos empezaron. Pero si el templo fue el año 512, recuerden que las fechas van para abajo, son los que tomaron el control de las administraciones del templo de aquel entonces. Los fariseos eran unos legalistas. Y esto lo podemos ver nosotros en Hechos capítulo 15 y versículo 1, en cómo trataban al judío que era obediente a la ley de Cristo. ¿Recuerdan? Ellos aceptaban el bautismo de Jesucristo, pero aparte de aceptar el bautismo de Cristo, le imponían de que todo judío, que ahí viene el nombre judaizante, todo judío que era cristiano, versículo 5, Hechos 15:5, que también cumpliese la ley de Moisés. Y ahí empieza el nombre judaizante, ¿verdad? Empieza un grupo dentro de la iglesia de Cristo, los judaizantes. Solo que estaban los legalistas y ahora también eran los judaizantes. El apóstol Pablo trata con esto en Colosenses capítulo 2. Solo que esos eran los fariseos. Los fariseos tenían su propia fe, es decir, doctrina. Y esta doctrina la podemos ver en Hechos capítulo 23, y que el versículo, parece que es el 5, pero no está seguro. Hechos capítulo 23, el 6, no creo que es el 6. Aquí están poniendo a Pablo en una corte religiosa. Y Pablo está tratando de defender, pero él miró que en el concilio que le estaba acusando a él era una compostura de saduceos y fariseos. Y él sabía bien que entre estas dos organizaciones religiosas tenían diferentes doctrinas. Solo que lo que Pablo hizo fue de que ellos se comenzaran a ver unos a otros, que estaban acusando a él de una falsedad, pero que realmente ellos eran los falsos, porque no estaban ni de acuerdo en la doctrina y eran el concilio que gobernaban a los judíos. No creo que es el versículo 6. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y la otra parte de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos,
Yo soy fariseo, y Pablo era fariseo. Yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos, se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos decían que no hay resurrección, ni ángeles, o ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirmaban estas cosas. Por lo que entonces miramos nosotros, ¿verdad?, que la religión de los fariseos estaba compuesta en tres partes. Número uno, ¿verdad?, la resurrección, ángeles y el Espíritu Santo. Esa es la religión que la doctrina, ¿verdad?, viene a enseñar a nosotros. La resurrección, ángeles y ¿qué más dije? El Espíritu Santo. Por lo que esos son los fariseos. Y digo todo esto para que cuando miremos nosotros que Jesucristo se confronta, ¿verdad?, a toda esta gente por causa de la hipocresía y la falsedad de ellos. Noten que los fariseos no solamente creían en la ley de Moisés, pero creían también en la ley oral, o la tradición oral. Y cuando digo eso me refiero al Talmud babilónico y al Talmud de Jerusalén. Es decir, ellos aceptaban las opiniones de los rabí. Como hoy en día, ¿verdad?, si acaso la persona es un abogado, tienen un montón ahí en la biblioteca de libros así, mire, pero son opiniones de otros abogados, opiniones de jueces, y ellos citan a estas opiniones porque citan a estos hombres porque son un poquito más inteligentes que ellos. La opinión de tal juez, la opinión de tal abogado. Y esto es lo que los fariseos hacían. Ya no estaban tratando la ley de Dios, ya no estaban interpretando la ley de Dios, sino que estaban poniendo su creencia en opiniones de hombres. Y hoy en día nosotros hacemos lo mismo, hermanos. Hay personas que escriben un artículo. Por ejemplo, cuando vas y sacas tu maestría o tu doctorado, tienes que escribir un manuscrito. Las personas que te están adiestrando, te están enseñando, dicen, tienes que escribir una tesis, se le llama tesis. Tienes que escribir una tesis y tienes que tener 50 entradas en esa tesis. Quiere decir, al último, su biografía tiene que demostrar 50 libros de hombres que usted ha estudiado y que ha citado en su tesis, dándole sustancia a su creencia, a lo que está tratando de probar. El problema con esto es que cuando vas y sacas tu maestría en la teología, vas y sacas tu doctorado en la teología, eso no tiene ningún valor. Porque ¿qué importa lo que el hombre piensa? ¿Recuerdan? Romanos capítulo 3 dice que el hombre sea ¿qué? Mentiroso, y Dios ¿qué? Veraz. Eso no cuenta. Pero ellos como quiera la piden para darte un doctorado y una maestría. Y si quieres ahí una padertuda que diga, el fondo lo diga, que su maestría o doctorado, tienen que hacer todo eso. Bueno, así estaban en aquel entonces. Y por eso es que ya entendemos, ¿verdad?, que cuando Esteban se enfrenta con estas gentes y que le comienza a citar pura Biblia, ¿qué pasó con los fariseos, los saduceos? Se enojaron, porque no podían con él. La ley de Dios es la última palabra, no las opiniones del ser humano. Y hoy en día tenemos la misma creencia nosotros, ¿verdad? Bueno, hermano, un profesor en el colegio tal parte, ¿me entiendes? O el hermano esto, ¿verdad? ¿Y qué tiene que ser? Lo que sea. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Como que llegamos a respetar más lo que dice tal persona porque pensamos de que él ha tenido más años en estudio. ¿Pero estudio en qué? ¿Recuerdan la lección del miércoles en la tarde? Que le dije yo que los hermanos que han llegado a la conclusión de ciertas cosas bíblicas
citan libros de las denominaciones. ¿Y qué va a aprender uno de estas gentes? Que su enseñanza son falsos. Ahora, yo sé bien que se puede sacar bueno de todo, pero la cosa es que se tiene que comparar con la Biblia. Y cuando la Biblia está contradiciendo lo que tal fulano dice, entonces desechar aquello y únicamente quedarse con la Biblia. Y ese es el problema de los fariseos. Por eso Jesucristo les llama a estos fariseos hipócritas. Les llama hijos del diablo. Mateo capítulo 23, versículo 15. Bueno, puede leer todo el 23. Pero la conversación que tuvo, ¿verdad?, con los sacerdotes y levitas. ¿Quiénes fueron los sacerdotes? Ya sabemos. ¿Quiénes fueron los levitas? Ya nos hemos dado cuenta. ¿Quiénes fueron los fariseos? Ya nos dimos cuenta. Y esta gente, ¿verdad?, vienen y tratan con Dios, aquel que fue enviado por Dios, que es Jesucristo, y que viene únicamente a hablar lo que el Padre le ha dicho que hable. Pregunta, comentario, hermano, ya se me pasó el tiempo. ¿Mande? Digo, eso era muy necesario que se probara lo de Jesucristo, porque aún sus hermanos no creían en él. Y era muy importante conocer todo esto, que ellos tenían que también creer y se les tenía que probar. Y lo que vemos aquí, ¿verdad? Todo lo que vemos aquí, hermanos, por ejemplo, Juan el Bautizador fue enviado por ¿quién? Por Dios. Cristo fue enviado por Dios. Y ahora tenemos a esta gente que se creen religiosos y que hay mucha corrupción. Algo que no mencioné aquí, ¿verdad? El sacerdocio ya está bien corrompido. Ya había dos sumos sacerdotes. Lucas capítulo 3, versículo que es 2. Ananías y quién, y Caifás, ¿verdad? Anás y Caifás, habían dos sumos sacerdotes. Ya estaba corrompido todo esto. Pero ¿qué iba a salir de aquí? Y el sacerdocio ya se había metido en la política. Juan capítulo 11 leemos que el sacerdocio ya se había metido en la política. Porque hay muchas cosas todavía que hablar, pero como quiera, espero que puedan captar el mensaje que Juan está presentando aquí, ¿verdad? De que Jesucristo ha sido enviado por el Padre y Él es la única autoridad absoluta, la verdad, que uno tiene que creer. Pues la pregunta o comentario, si no para terminar.